Vamos a dar paso a la tercera exposición del día de hoy y para ello nos acompaña desde Colombia el doctor Adrián Serna Dimas con la exposición Archivos, Memorias y Polifonías, Investigación Colaborativa y Comunidades de Memoria. El doctor Adrián es antropólogo y magíster en sociología de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en investigación social interdisciplinaria de la Universidad Francisco José de Caldas. Es doctor en antropología social y etnología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Fue miembro del equipo de diseño del doctorado de Estudios Sociales DES, exdirector del Instituto de Pedagogía de Paz y el Conflicto Urbano IPASUD de la Universidad Distrital, profesor titular de la licenciatura en Ciencias Sociales, la maestría en Investigación Social Interdisciplinaria y del DES de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Adelante, doctor. Buenos días, mi presentación se titula Archivos, Memorias, Polifonías, Investigación Colaborativa y Comunidades de Memoria. Bien, de entrada, podemos decir que el archivo supone la introducción de un sentido histórico, es decir, el archivo, por su propia existencia, introduce una conciencia del discurrir, una conciencia de lo sucedido. Luego, la pregunta que se abre es cómo la incorporación de unos repertorios objetuales y documentales introduce esta conciencia del discurrir. Y a propósito de esto, pues voy a apelar a una distinción clásica. Es la distinción entre el monumento y el documento. Podemos subir al cuadro, por favor. Bien. Para poder entender la lógica del archivo, ¿cierto? Y su transformación en el tiempo, tendríamos que apelar a estas dos figuras, la figura del monumento y la figura del documento, que ha sido trabajada por varios historiadores, entre ellos Jacques Le Goff. Bien, decimos inicialmente que nuestra concepción de archivo está atada a la figura del monumento y pudiéramos hablar allí del archivo monumento. En el archivo monumento encontramos ante todo textos que están supeditados o sometidos a la técnica de la manuscripción. Es un texto que tiende a tener un carácter singular y aunque hay copias, ¿cierto? Cada copia, cada réplica de ese texto singular tiene la impronta de la manuscripción. Si quisiéramos leerlo desde la lógica, desde la crítica cultural de Walter Benjamin, diríamos que este texto singular tiene una presencia aurática. Quiere decir, este documento se manifiesta con la impronta del autor, se revela en su unicidad, ¿cierto? Este documento o este texto que está inscrito en el archivo monumento. Y obviamente esa presencia aurática es la garantía de su autenticidad, ¿cierto? Bien, en esta lógica del archivo monumento, la base material, es decir, el soporte material de la inscripción es inseparable de la inscripción misma, le confiere todo su valor. Diríamos también que en esta lógica del archivo monumento, el documento, el texto, es susceptible de una biografía. El texto tiene un origen, el texto recorre unos itinerarios, tiene unas trayectorias, se emplaza en un lugar, va a otro. Eso es parte sustancial de su valor. Cada instancia donde está este documento le confiere al mismo tiempo una propia historicidad, o sea que el documento no solamente contiene una historia, sino que el documento participa de la historia. Y siguiendo la idea de Igor Kopytov, pudiéramos rastrear
en esa biografía del documento distintos valores, ¿cierto? El documento puede tener un valor funcional, en algún momento puede tener un valor político, en algún momento adquiere un valor simbólico, y digamos que en la lógica del archivo monumento, este texto al final termina siendo el contenedor de una historia que al mismo tiempo tiene una historia propia. En esta lógica del archivo monumento, podríamos decir que el lugar a donde los monumentos se acopian, los repositorios, ¿cierto?, tienden a tener una superposición. Hay una superposición del archivo, ¿cierto?, del documento, también de la biblioteca, del libro, que no es bastante distinto al documento de archivo. Aparece también el gabinete de curiosidades, quiere decir que el objeto y el documento conviven en proximidad, y incluso ese mismo repositorio es el lugar de laboratorio, o sea que en la lógica del archivo monumento tenemos una superposición de archivo, biblioteca, gabinete de curiosidades y de laboratorio. En esta lógica del archivo monumento no solamente se resguarda, se almacena, se deposita, sino que se crea. No hay necesariamente una lógica institucional, ¿cierto?, sino que este repositorio es más un albergue de las expectativas de unos individuos, de unas familias, inclusive de unos estamentos, y quien hace el repositorio, el archivero, es el que hace el archivo, y en buena medida la vida del archivero es la vida del archivo, la lógica del archivero es la lógica del archivo. No hay un mecanismo, no hay una topografía, no hay una catalogación, sino que es la lógica del archivero, las trayectorias mismas de su existencia, las que designan el lugar que ocupan las cosas y los documentos. En esta lógica del archivo monumento, el documento tiene un carácter de objeto artístico, religioso, histórico, ¿cierto? Hay una superposición de funciones. El documento es parte de los hechos, ¿cierto? Participa del discurrir de la existencia. El documento es también un objeto de contemplación. Él es susceptible de ser visto, ¿cierto?, apreciado en cuanto tiene consignado. Y el documento no solamente es una representación literal de, sino que tiende a ser una figuración, una alegoría de algo, ¿cierto? Como lo muestra, por ejemplo, Mary K. Reuters a propósito de los libros de la memoria en la Edad Media, ¿cierto? El libro de la memoria que en la escritura no solamente pretende representar, sino pretende participar de lo representado. Bien, esta es la lógica de lo que llamaríamos el archivo monumento. Y digamos que esta lógica del archivo monumento, digamos, tiene como el gran desafío la aparición de la imprenta, del texto seriado, ¿cierto? Un proceso que no es como habitualmente se ha pensado, que aparece la imprenta y entonces en ese lapso de unos cuantos años la imprenta ha conseguido su cometido de masificar el texto escrito, sino como lo han mostrado distintos autores, esta introducción de la imprenta es un proceso de larga duración, pasan décadas para que efectivamente se vean todas las consecuencias de la aparición de la imprenta, pero como quiera que se diga, sí se ha introducido una nueva lógica, a la lógica manuscrita, que dependía de una técnica que era posesión de unos cuantos, va a estar ahora confrontada por la aparición de la maquinuscripción. La imprenta de tipos móviles va a permitir que se difundan nuevos textos, lo que va a cambiar la lógica del archivo, la lógica de las bibliotecas. Obviamente se van a empezar a dar separaciones ostensibles con las otras instancias que en el archivo monumento veíamos como conectadas. En esto, pues, tal vez uno de quienes mejor ha indagado esta lógica
este tránsito de la manuscripción a lo que será la maquinuscripción y a lo que va a ser el efecto de la imprenta, pues Armando Petrucci. Bien, en la lógica del archivo documento ya no nos encontramos necesariamente con el texto singular, nos encontramos mucho más con el texto genérico, ¿cierto? El texto genérico está a medio camino entre lo que sería el texto masivo, ¿cierto? Y el texto singular. El texto genérico conserva de ese antiguo documento singular o de ese texto singular, conserva algunos de los atributos de la presencia del autor, pero ya tiene incorporadas una serie de fórmulas o de recursos formulaicos que van a estar asociados muy al hecho de que el documento va a empezar a asignar relaciones instituidas o institucionalizadas. Tiende a haber una disolución del aura, de allí que este documento requiera un procedimiento de autentificación o de autenticación, o sea que ya el documento no se debate, el valor no procede del objeto en sí mismo en cuanto se presenta a la vista, sino que el valor del objeto y su autenticidad tendrá que ser certificada por otro, ¿cierto? Tendrá que ser sometido a la prueba. Aquí va a ser muy importante el papel del sello, ¿cierto? Como lo va a mostrar en algún momento, la lógica del poder va a ser la introducción del sello, ¿cierto? El papel sellado, el sello que va a aparecer como una forma de administrar este nuevo texto. Tiende a suceder que puede haber una separabilidad de la base material con lo que está inscrito en ella, se avisora una suerte de separación, quiere decir que, pues por el mismo hecho de que la base material es cada vez más, es de carácter masivo, cada vez depende de un proceso de producción en serie, la base material tiende a separarse de la inscripción y de hecho cuando se pretende ganar autenticidad es corriente que se apele a esa base material antigua para intentar escribir sobre ella, ¿cierto? El famoso palincesto. El texto ya no es un objeto biográfico, el documento ya no es tan importante en la biografía de sus distintas estancias, de sus distintos poseedores, de sus distintos lectores, sino que el texto se vuelve más un asunto catalográfico, es decir, de cuánto él es en un lugar determinado a propósito del reservorio para el cual existe. Y en ese sentido, siguiendo esa idea de Igor Kopytov, pudiéramos decir que el objeto, el texto pierde su biografía, ¿cierto? Ya se vuelve más una cuestión de coleccionistas, intentar crearle una biografía al texto que se posee. Bien, en esta lógica, también hay cambios importantes a nivel del funcionamiento del repositorio. Tiende a suceder que con esta aparición del texto genérico, que se tornará después objeto masivo, se suceda una separación del archivo, la biblioteca, el antiguo gabinete de curiosidades que se transforma en museo y el laboratorio se convierten en instancias no necesariamente conexas ni superpuestas, ¿cierto? Hay una suerte de separación o de especialización de funciones. Los repositorios tienden a perder el carácter estamentalicio, privado, incluso esotérico, para convertirse ante todo en repositorios de carácter público, ¿cierto? Y va a ser muy importante la aparición de la figura del archivista, que administra el archivo no bajo su criterio, como lo sería el del archivero, sino del archivista que en función de unas técnicas que progresivamente se van a desarrollar en el tiempo, sobre todo a lo largo del siglo XIX, va a empezar a establecer como un patrón de manera que él es un agente exterior al repositorio mismo. Claro, esta va a ser la lógica que va a estar en el principio de los archivos, por ejemplo, los archivos nacionales,
Uno de los emblemáticos, pues obviamente es el Archivo, por ejemplo, Nacional de Francia, que corre casi que paralelo a lo que es el desarrollo del proceso revolucionario. De una u otra forma, la República, el Estado democrático, va a apelar a esta figura del archivo como que se reviste de su forma más técnica, más científica, si lo quieren ver así. Bueno, este documento ya deja digamos, su faceta artística, su faceta histórica, religiosa, incluso esas facetas que están superpuestas, como que aquí se distinguen, se separan. Lo más importante del documento es que adquiere el carácter de un objeto susceptible de una mirada científica. El documento es visto ya no tanto como partícipe de los hechos, como impregnado de aquello que testimonia, sino que el documento se manifiesta como un indicio o una evidencia de los hechos. El documento se convierte en el soporte de un discurso científico y, a diferencia de ese documento antiguo que es más comprensible en términos de las artes, es el documento que queda supeditado a los grandes problemas de la ciencia y de cómo acceder a los hechos a través de la interpretación o de la explicación. Bien, entonces diríamos que estas son las dos grandes lógicas, ¿es cierto? El archivo monumento, el archivo documento, el archivo que, si se quiere, participa de una episteme antigua, y este archivo documento que participa de la episteme del orden, para ponerlo pues en términos de Foucault. Bueno, y digamos que allí se va a dar una situación particular que no quisiera, digamos, abordar en profundidad, que es esa relación de la archivística con la historia, ¿cierto? En un primer momento, esa archivística que tiene una vinculación directa con la historia, en la medida que en la archivística se va a convertir en el soporte fundamental para que la historia pueda acceder al objeto científico, y digamos que es una archivística subsidiaria del discurso histórico, y digamos el tránsito, la transformación a una archivística que pues definitivamente rompe sus relaciones con la historia, porque tiene que asumir unas funciones de carácter más técnico a nivel del Estado, y entonces es la archivística que se separa de la historia, algo que es más patente en ciertas tradiciones nacionales con relación a otras, y pues para eso recomiendo mucho el texto de William Rosenberg y Francis Bluin, que efectivamente retratan esta idea de lo que ellos van a denominar el archivo dividido, ¿cierto? El archivo que en principio tiene una clara vinculación con lo histórico, luego con la memoria, y el archivo que se rompe, digamos, los historiadores tendrán que asumir que el archivo no puede recuperar toda la historia posible, que los historiadores tienen que hacerse otras fuentes, y al mismo tiempo que el archivo no puede acopiar todos los documentos que se produzcan, porque estaría amenazada básicamente por el colapso. Y digamos que este es el balance que pudiéramos trazar de esa relación monumento-documento, digamos el tránsito del documento como objeto científico. Podemos subir al próximo cuadro, por favor. Bien, pero vamos a asistir a lo que algunos autores, entre esos Bluin y Rosenberg, llaman el giro documental. Entonces, hemos dicho que lo que ha hecho el archivo por medio del procedimiento técnico-científico es que ha creado unos repositorios a donde llegan unos documentos que están archivados, depositados, en la medida en que ellos son expresiones de actuaciones institucionales. Bueno, y ahí tendríamos que ver, claro, las distancias que hay de unos archivos a otros, pues en las tradiciones donde el Estado ha tenido una presencia muy fuerte, donde el Estado se ha encargado de incidir en los distintos ámbitos de la vida social. Obviamente estos archivos nacionales y estos archivos de Estado tienden a ser los lugares donde están los testimonios de buena parte de las transacciones que tienen lugar en la vida social, frente a otras tradiciones donde el Estado tiende a tener un lugar bastante más replegado con relación a las actuaciones de los particulares, donde estos archivos nacionales o estos archivos de Estado son o bastante más débiles o bastante más tardíos. Y ahí podríamos hacer la contraposición, por ejemplo, entre los archivos nacionales en Francia o los archivos nacionales en Estados Unidos, ¿cierto? Que es una tradición, si se quiere, bastante más tardía.
por el mismo hecho de que obviamente el Estado allí no participa, no incide en todas las lógicas de la vida privada con la misma intensidad que lo hace, por ejemplo, en el Estado francés. Bueno, pero como sea, siempre se dice en el archivo llegan los documentos que son la expresión de unas actuaciones institucionales y que suponemos que esas actuaciones institucionales lo son, que sucedieron efectivamente, y en ese sentido parte de la lógica moderna del archivo es que nos dice archivo, documento, indicio, evidencia, verdad. Es decir, lo que está en el archivo se supone que es la verdad o cuanto menos el soporte de la verdad histórica, y nadie pudiera controvertir la idea de no apelar al archivo para intentar dar cuenta de un proceso, en particular de un proceso histórico. Entonces diríamos que esa es como la relación fundamental que se establece, ¿cierto? Hay una conexión entre el archivo y la verdad, y nadie que pretenda la verdad histórica puede prescindir del archivo. Bien, pero aparece esto que vamos a denominar el giro documental, que es la realización, si lo quieren ver así, a nivel de los documentos y obviamente de las instituciones que administran documentos, de una serie de cambios que se dan en distintos ámbitos de las ciencias humanas y sociales. Lo primero que aparece en este giro documental es la crítica de la representación. Es un proceso que empieza casi desde la posguerra, esta crítica a la representación, que es lo que efectivamente ha producido la ciencia social, la ciencia histórica, si esa representación se puede considerar una representación científica y si esa representación científica es una representación verdadera. Lo que va a empezar a plantear esta crisis de la representación o esta crítica de la representación es, en primer lugar, que cuanto se dispone para la representación científica realmente está supeditado a unos dispositivos como los métodos y las metodologías de investigación que, pretendiendo representar el mundo tal cual es, realmente son dispositivos que, afectados por la ideología, que afectados por la cultura, que afectados por los discursos, producen en realidad, no encuentran la verdad, sino que la producen. En ese sentido, lo que se dice es que el procedimiento científico no descubre, no devela, no interpreta, sino que a través de esos dispositivos como el método, realmente lo que hace es que produce lo que encuentra, ¿cierto? Hay una producción de la verdad. Y tan pronto se dice que la ciencia produce la verdad, se empieza a decir, pero no la produce sola, ni al arbitrio de un autor o de un científico, sino que hay una suerte de estructuras que hacen que esa producción de la verdad nunca se manifieste como tal, ¿cierto? Dentro de estas están, por ejemplo, los archivos. A los archivos no llegan todos los documentos. A los archivos no llegan los documentos que están en los archivos, ya tienen el efecto de verdad que implica catalogarlos. A los archivos, los documentos no solamente los catalogan, sino que al ubicarlos en determinados lugares, los dejan expuestos más a determinados discursos con relación a otros. Es decir, la idea técnica del archivo como un lugar que recibe unos documentos, pues empieza a confrontar y se empieza a señalar que el archivo ya es un lugar que, a través de la propia disposición o estructuración, está generando unas posibilidades o unas condiciones de posibilidad al discurso histórico. Entonces, ahí ya se empieza a señalar que que el archivo no es, por así decirlo, esa institución técnica venerable, sino que el archivo efectivamente, en su propia composición y lógica, ya empieza a participar de los modos de producción de verdad del discurso científico o del discurso histórico. Aparece obviamente en esta lógica el problema del poder, que es una de esas características sobresalientes del pensamiento social, sobre todo desde los años 60, ¿cierto?
en medio de esa ruptura de los paradigmas estructurales y la irrupción de eso que se acostumbra a denominar postestructuralismo, que básicamente tiene como particularidad que nos va a decir este discurso postestructural que esas estructuras que los estructuralistas prácticamente sacaban de la naturaleza, realmente esas estructuras no derivan de la naturaleza, sino que esas estructuras son producciones, son provocadas por el poder y sus efectos, y automáticamente se empieza a señalar entonces que todas esas estructuras, discursos que hemos dado por naturales, realmente son expresiones, evidencias, manifestaciones del poder. Entonces aparece esta idea de la visibilidad del poder, entonces a la crítica de la representación se suma ahora el problema de la visibilidad del poder. Y esto va a correr paralelo a lo que algunos autores, como Andreas Huizen, va a denominar el boom de la memoria, ¿cierto? En la medida en que el archivo, el documento, que va a estar siempre asociado como a la idea de la historia, y se supone que esa historia científicamente producida es aquella que ha podido efectivamente discernir en el documento cuánto esto tiene de indicio, cuanto este tiene de evidencia para producir un relato objetivo del pasado, lo que nos van a decir es que pues esos indicios y evidencias no son garantía no son garantía para una representación objetiva del pasado, porque ya se ve que hay todas unas composiciones de carácter institucional que llevan a que solamente existan determinados indicios o evidencias, y al mismo tiempo se empieza a confrontar aquellas instancias, circunstancias, culturas, comunidades que no han pasado por el documento escrito o por el texto escrito, o que de una u otra forma llegaron a la escritura de manera tardía. Se empieza a dar una reivindicación, por ejemplo, de la oralidad, ¿cierto? De la idea clásica de la oralidad, que la había puesto, por así decirlo, como un estadio anterior de la escritura, como un estadio inferior a la escritura, como un estadio que es, si se quiere, limitado en la capacidad de retener los acontecimientos y de hacer la representación histórica, de esa concepción de la oralidad donde pareciera que todo fuera o tuviera solamente un sentido formulaico, se rompe por unas nuevas aproximaciones a la oralidad que nos van a señalar que la oralidad, en primer lugar, hay que entenderla como una forma del lenguaje que no puede estar supeditado al escrito, que tiene su propia autonomía, que tiene sus propias formas de composición de la realidad, que tiene sus propios géneros. Por ejemplo, eso era algo que antes no se reconocía, ¿cierto? Se creía que los géneros solamente eran de lo literario y de lo escrito, y se empieza a reivindicar que el oral tiene sus géneros, como el chiste, el rumor, esos son formas, géneros del oral, el canto, y se empieza a controvertir esa idea de que lo escrito da mayor certeza o sentido histórico, cuando se empieza a evidenciar no solamente que la escritura está especialmente o es especialmente afectada por las lógicas del poder, como ya lo habíamos dicho, sino también porque de hecho a la escritura es más fácil censurarla que a la propia oralidad. Entonces, lo que se empieza a recordar allí es cómo los regímenes totalitarios les bastaba, por ejemplo, con censurar el libro, perseguirlo, hacer las grandes quemas de libros, y con eso prácticamente podrían condenar a una sociedad al olvido, mientras que las formas orales tendían o tienden a tener una mayor consistencia o capacidad, no solo de sobrevivir incluso en las condiciones más marcadas de intolerancia, sino que la oralidad puede al mismo tiempo generar, regenerar, crear nuevos relatos, nuevos discursos, y allí es donde está la crítica al textualismo y a las lógicas del poder va a correr paralela con una reivindicación de la narración, ¿cierto? Y de la narración y la posibilidad desde la narración de crear pensamiento histórico. Obviamente aparece la crítica, esto conduce a una crítica generalizada
a lo que son todas las formas escritorísticas. Digamos, una de las más criticadas es obviamente la práctica escriturística que se ha desplazado sobre las comunidades orales, y en eso pues una de las críticas o uno de los focos de la crítica va a ser la antropología, la etnografía, por ejemplo, que siempre fue un modo de introducir un relato escrito sobre unas formas de ver el mundo que eran automáticamente orales. Bueno, el hecho es que este giro documental va a permitir que sobre la idea de la escritura, la historia, se confronte con la idea de la posibilidad de la narración y de la narración y como un modo de reivindicar la memoria. Bueno, veremos que ninguno de estos temas está exento de polémica. Bien, en términos del archivo, pues esto tiene implicaciones fundamentales, porque de una u otra forma, este giro documental es una suerte de retorno a esa idea o por lo menos algunos de los presupuestos de lo que hemos denominado el archivo monumento. Es decir, un archivo donde eso que llamamos el documento tiene una vida propia, no digamos propia, pero tiene una vida asociada al discurrir de agentes concretos. El documento participa de la vida de la comunidad que lo produce, que lo agencia, que lo alberga, que lo conserva. El documento no tiene una circunscripción tan expedita, no tiene un lugar claramente definido. El documento juega en distintos lugares de la vida social. Bien, y entonces aparece una definición del documento como un objeto idiosincrático que va a estar en el centro de lo que algunos autores van a denominar comunidades de memoria. Bien, básicamente, ¿qué son estas comunidades de memoria? Estas comunidades de memoria son grupos, colectivos, entramados humanos, entornos relacionales que comparten, por así decirlo, unas formas comunes de agenciar el pasado, de tramitar el sentido del discurrir a propósito de unas circunstancias comunes, de unos acontecimientos compartidos, entre esos acontecimientos que han supuesto hechos infamantes, agraviantes, crueles, hechos que son susceptibles de un ejercicio de reparación material y simbólica. Entonces decimos que estas comunidades de memoria pues tienden a estar conectadas no solamente por unas concepciones del tiempo, sino por la vinculación con unos acontecimientos, y cuando estos acontecimientos han supuesto hechos críticos o como lo señalamos aquí, agraviantes o catastróficos, pues tienden a estar vinculados también por una idea de reparación y de reparación material y simbólica. Las comunidades de memoria, también se diría, ¿cierto?, tienen en el medio toda una discusión, un problema con toda esta idea del trauma, ¿cierto? La comunidad de memoria supuestamente es un entorno para tramitar determinadas situaciones traumáticas, un asunto que pues, no deja de generar polémicas. Bien, en estas comunidades de la memoria, el documento no es ese documento técnico, ¿cierto?, que podríamos entender solo en su carácter indicial o de evidencia, sino que el documento es la expresión de los sujetos en cuanto ello tiene no solamente de dato, sino en cuanto tiene de afectividad, de emocionalidad. Y eso es un primer elemento muy importante para entender el carácter del documento como objeto idiosincrático. A diferencia del archivista, que con relación al objeto puede tener una relación, si se quiere, de admiración incluso, pero es una relación externa al documento. En el caso de estas comunidades de memoria, el documento es un objeto idiosincrático en la medida en que él está profundamente vinculado con las emocionalidades, los afectos de esa comunidad de memoria. O sea que el objeto no es cualquier cosa, el objeto es una conexión con el otro, ¿cierto? En el objeto sobreviven
trazas de sentimientos, el objeto es partícipe de esa textura emocional de esa comunidad de memoria. Bien, obviamente esto hace que el objeto escrito o el texto escrito o el documento no se pueda separar de otro tipo de referencias, como por ejemplo un objeto material, unas formas de decir, de hablar, de narrar. Ni siquiera se puede separar incluso de algunos contenidos digitales. O sea, hay una suerte de conexión, ¿cierto? De lo material, lo oral, lo digital. El documento es tan importante como puede ser un objeto, como puede ser un objeto personal, una prenda, como puede ser un lugar, ¿cierto? En el sentido de lugar de memoria de Pierre Nora. Y en ese caso el documento puede ser incluso, como lo diría Nora, el documento puede ser un lugar de memoria, ¿cierto? Claro, lo va a decir Nora, ¿cierto? Un archivo en sí mismo no es un lugar de memoria. Para que lo sea, ese archivo debe tener un componente simbólico, emocional, afectivo que conecte. Eso haría, por ejemplo, que un archivo se vuelva lugar de memoria. No todos los archivos, por serlo, son lugares de memoria. Para que lo sean, en esta acepción que le dan Nora, ese archivo debe tener como esta conexión material y simbólica. Bien, el, el documento no solamente es un objeto patrimonial, ¿cierto? Sino que es un objeto de intervención social. O sea que el objeto no simplemente está para guardarlo, contemplarlo, sino que el documento debe favorecer procesos de transformación social. Puede ser utilizado para hacer reivindicaciones expeditas, tiene que ser utilizado para ponerlo en el balance de la justicia, si lo quieren ver así. Fuera de eso, el objeto pues, se convierte simplemente en un objeto decorativo, o sea que en este caso el objeto idiosincrático sí tiene una función y es una función política relativamente expedita, ¿cierto? Y esto se ve en todas las causas, por ejemplo, de desapariciones, de personas desaparecidas y de personas en situación de desplazamiento, donde los objetos se recuperan para denunciar, o sea que el objeto tiene una fuerte carga de denuncia. El documento no es el fin de la historia, no es el fin, o sea, a diferencia del objeto de archivo, del que pudiéramos decir que no puede ser objeto de complementación, ampliación, ¿cierto? Nadie podría tomar el documento de la visita de Diego López de Mena, Diego Gómez de Mena en 1600 e intentar complementarlo, porque eso sería, bueno, en primer lugar, un atentado al patrimonio, en segundo lugar, una imposibilidad histórica, ¿cierto? Una suerte de anacronismo, término que asusta mucho a la historia de ese archivo documento, ¿cierto? El anacronismo. En este caso no, porque el documento idiosincrático permite que incluso más allá de su realización pueda ser ampliado, complementado, ¿cierto? Ampliado en sus referencias. Alguien puede tomar la carta de una persona que ya no está más, puede responderla, ¿cierto? Alguien puede tomar un objeto que sobrevivió, por decirlo así, a una situación catastrófica y reemplazarlo, es decir, volverlo a emplazar en determinado lugar de la casa donde vive. Una comunidad puede convertir la ruina en una forma de revitalización de su sentido de la historia, como lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de Bojayá o en el caso de Trujillo, donde aquello que sobrevivió vuelve a tener una existencia simbólica incluso en su condición de ruina, y ahí, por ejemplo, esa idea de la ruina choca mucho con la idea del objeto del archivo documento, ¿cierto? El archivo documento tiene la restauración y la restauración es una de esas prácticas que está muy asociada a esta idea del archivo documento. Aquí la ruina misma es una expresión, un modo de denunciar, un modo de cuestionar. Bien, y digamos que este archivo, en medio de este giro documental, pues se ha visto especialmente, o se muestra, si se quiere, especialmente sensible a lo que son las violaciones de los derechos humanos
Y de hecho, esta lógica del giro documental resulta importante para entender cuál puede ser la construcción de unos archivos de los derechos humanos que no sean, o si se quiere, que no implique, es este archivo que no quiere que sea el Estado, ¿cierto?, el que administre la memoria de la violación de unos derechos humanos en la que el propio Estado jugó un papel importante, sino que es el archivo que desde este giro documental, desde las potencialidades epistemológicas, teóricas, que da este giro documental, le dice a la gente, a las víctimas y si se quiere, a quienes están en el ejercicio de reivindicar derechos, que ellos pueden hacer un ejercicio archivístico, que su ejercicio archivístico a veces, por incomprensible que pueda ser desde la lógica del archivo formal, tiene una potencia, un valor heurístico, una capacidad de crear representaciones y de hacer denuncias. Y una estrategia de investigación que puede ser propicia para este tipo de archivo, como lo decimos desde el giro documental, son lo que hoy en día se acostumbra, bueno, o digamos, se rotula un tanto desde las denominadas investigaciones colaborativas. Digamos, las investigaciones colaborativas, y vendrán las discusiones entre todos los que nos pueden decir qué es una investigación colaborativa y cuáles son los grados de colaboración. Las investigaciones colaborativas, para decirlo de manera general, son aquellas investigaciones que, apelando a una relación de diálogo con distintos sujetos en distintos emplazamientos, pueden permitir construir un discurso conexo entre investigadores y la comunidad. No es, para decirlo en estos términos, no es la investigación, acción participativa, diríamos ya clásica, ¿cierto? Donde un investigador se sumerge en una comunidad y en función y en diálogo con esa comunidad construye unos problemas y unas formas de entenderlo y de transformarlos, sino que esta investigación colaborativa, por un lado, parte de una serie de comunidades un tanto más dislocadas, ¿cierto? Mientras que las comunidades, mientras las IAPs tienden a estar más emplazadas y a conservar una idea del territorio bastante más clásica, estos esquemas de la investigación colaborativa pues parten del presupuesto de que las comunidades de hoy en día son comunidades bastante más dislocadas, ¿cierto? No están todas emplazadas en el mismo lugar ni en el mismo territorio, no están conectadas, por así decirlo, por un espacio común, sino que son más discontinuas, ¿cierto? Por ejemplo, las comunidades de víctimas, ¿cierto? Los grupos de quienes han sido, de quienes sobreviven o de que sus parientes fueron victimizados por el Estado, pues no están en un solo territorio siempre, ¿cierto? Pudiendo estarlo, pero digamos que son comunidades bastante más dispersas. Los jóvenes, por ejemplo, no todos los jóvenes están en el mismo lugar ni tienen el mismo emplazamiento. Y los maestros, cuando uno dice vamos a hacer investigación colaborativa con maestros, pues uno no supone que no todos los maestros están en el mismo lugar. O sea que la investigación colaborativa parte de este primer presupuesto, son comunidades bastante más dispersas. En segundo lugar, esta investigación colaborativa parte del presupuesto de que es el sujeto emplazado allí donde él está, lo que le da su capacidad, su valor y su potencia a la posibilidad de investigar, ¿cierto? O sea que es el sujeto emplazado, o sea, no hay que traerse a los sujetos, no hay que sacarlos para el mismo lugar, sino que es el sujeto con su conocimiento, con su idiosincrasia de esos lugares quien puede efectivamente dar cuenta de manera eficiente del contexto en el que está emplazado. Esta investigación colaborativa parte también del presupuesto de que están ante problemas que pueden ser transversales a la sociedad y aunque pueden en algún momento aspirar a resolver situaciones locales, también se supone que este tipo de investigación colaborativa puede afectar de manera transversal políticas públicas, iniciativas gubernamentales, puede confrontar o interpelar decisiones administrativas, o sea que esta investigación colaborativa tiende a ir más allá de lo local y a resolver eminentemente problemas locales. Bueno, y para esto se requiere una suerte de polifonía, en el sentido como se ha reivindicado el ejercicio de lo polifónico, ¿cierto? Una posibilidad de que todos podamos construir un contexto donde nuestras versiones puedan ser escuchadas
partiendo del presupuesto de que no se trata de escucharlos a todos, por el simple hecho de hacerlo, en el sentido un poco clásico de la democratización, que hablen todos. No, se trata de que hablen todos desde el contexto en el que se encuentran, que reivindiquemos las versiones distintas desde los contextos desde el cual cada versión tiene lugar, para de esa manera poder construir un relato que va a circular en la forma de narraciones, en la forma de testimonios, y que pueden llegar a ser la base de un archivo, en la medida en que se reconozca que eso que llega al archivo son objetos idiosincráticos en el sentido que ya lo he planteado acá. Entonces, para cerrar un tanto, pudiéramos decir que el tránsito del documento al monumento, que nos llevó a una idea clásica del archivo, que es valiosa, que es importante, los archivos nacionales con su mayor o menor relación con la historia, que en cada tradición se dirá, siguen siendo muy valiosos, son el lugar donde tenemos nuestros repositorios del patrimonio, por así decirlo, nacional, compartido. Estos archivos, por el contrario, son más el lugar donde se está poniendo el registro de los conflictos que no hemos superado, de las contradicciones que persisten en el tiempo. Y en ese sentido, si dijéramos un tanto, ya cambiando la lógica, si dijéramos el archivo clásico es el lugar del patrimonio, estas comunidades de memoria funcionan más como los lugares de crítica a esa idea de patrimonio que hasta ahora hemos concebido. Entonces, esa era la presentación que quería traer para hoy. Al final podemos bajar, les dejo esta bibliografía para quienes quieran ampliar en cada uno de estos temas. Ubico algunos de los textos clásicos, ¿cierto?, para poder entender toda esta problemática que en este corto espacio he podido presentarles. Les agradezco su atención a esta breve exposición y pues nada, quedo pendiente a sus preguntas. Muchas gracias. Bien, pues teníamos al doctor Adrián Serna Dimas con su exposición Archivos, Memorias y Polifonías, Investigación Colaborativa y Comunidades de Memoria. Antes de pasar a las preguntas, quisiera recordarles a todos ustedes, el registro de asistencia lo pueden realizar al inicio de la jornada cuando ingresan su usuario y su clave y en el transcurso de la jornada con el diligenciamiento de la encuesta de satisfacción. Por tanto, no van a encontrar un link específicamente que los llevará a un registro de asistencia. Y bien, ahora sí, queremos escuchar al doctor Adrián Serna Dimas para que nos colabore respondiendo las dudas que el público tiene preparadas para usted. Muy buena tarde, doctor Adrián, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Valeria, muchas gracias. Muy bien, gracias. Bien, doctor, pues primero agradecerle por esta maravillosa intervención. Ha generado bastantes dudas, bastantes preguntas que procederé a presentarle. La primera de ellas, la primera pregunta es la siguiente. A veces los archivos de derechos humanos no derivan de actuaciones del Estado, sino son iniciativas de la sociedad civil organizada y a veces con el objetivo de testimoniar acciones del Estado en contra de los derechos humanos. ¿Cree el doctor Serna que estas experiencias desafían la teoría del archivo que nos ha ilustrado? Esto es, los archivos desde abajo cambian la conceptualización de qué es un archivo. Bien, con relación a esa primera pregunta diría que la lógica del archivo desde el giro monumental participa en muchas de las expectativas de las organizaciones y asociaciones de víctimas que efectivamente, más allá de las actuaciones del Estado, buscan acopiar de manera sistemática evidencias, testimonios de lo que ha sido la afectación de los derechos humanos. Entonces diríamos que claro, no necesariamente los archivos desde abajo invalidarían, ¿cierto?, la existencia de los otros dos, o los otros dos invalidarían la existencia del tercero.
todo depende mucho de qué tipo de organizaciones, cuáles son sus pretensiones, qué tipo de violación a los derechos humanos hubo, que llevaría a que en determinadas circunstancias el Estado sea bastante más sensible, por ejemplo, a admitir otras versiones frente a los acontecimientos, o necesite incluso de las propias evidencias que puedan ofrecer las organizaciones para este tipo de archivo. O los archivos pueden tener todo el carácter comunitario, que como ya lo habíamos dicho antes, pues se juegan en un nivel que no es solamente el de dejar un registro para el futuro, sino que allí se están desenvolviendo, si se quiere, formas vívidas de entender lo que sucedió frente a una situación afrentosa o grave de los derechos humanos. Bien, doctor, tenemos la siguiente pregunta y es, ¿los relatos que hacen parte de historia oral de un pueblo debería ser conservada en los archivos para que se garantice su preservación y conservación en el tiempo? ¿Diferirían mucho en el futuro con aquellos relatos que se transmiten de voz a voz? Bien, digamos, ahí hay dos situaciones para mirar. Por un lado, la oralidad tiene sus propias formas de preservación, y en la medida en que las comunidades que están atadas a esa oralidad se mantienen en el tiempo, es factible que esa oralidad se mantenga, obviamente con los cambios, las resignificaciones, las transformaciones que son corrientes en los relatos de carácter oral. Ahora, se pueden, esta oralidad se podría convertir en un archivo para ser preservado a futuro. Claro, es una iniciativa que tienen, sobre todo desde las disposiciones relacionadas con patrimonio inmaterial, que han tomado fuerza, sobre todo en las últimas décadas. Hay esa intención de recuperar la oralidad, de convertirla en objeto patrimonial, de vincularla, por así decirlo, con lo que es el legado de un país, y digamos que es una expectativa que está allí con ese ánimo de patrimonializar. Ahora, lo dramático pudiera ser que la recuperación de la oralidad sea una estrategia para recuperar comunidades que definitivamente no van a existir más, y entonces esa recuperación de la oralidad se convierte más en una estrategia como de salvamento, de recuperación de algo que se va a acabar, y entonces ahí vendría un poco la situación más crítica, porque estas comunidades se van a acabar, porque la oralidad no puede mantenerse en su ecosistema natural, porque, por ejemplo, hay procesos de desaparición de comunidades indígenas, o porque hay desaparición de comunidades campesinas, o de cualquier comunidad que se trance fundamentalmente en los medios orales. Ahí vendría una situación bastante problemática. Si la recuperación patrimonial es un salvamento frente a unas comunidades que no van a tener como más sobrevivir, o si por el contrario el patrimonio es una forma, o esta oralidad es una forma de patrimonializar, sabiendo que estas comunidades seguirán cambiando en el tiempo y seguirán cambiando las formas orales que ellas administran, ¿no? Claro que sí. También importante, doctor, generalmente pensamos que los archivos son solamente documentos en papel o documentos escritos, ¿no? Y sin duda los archivos orales, como su merced lo menciona, también representan un reto cuando pensamos cómo se van a preservar desde los dos puntos de vista que su merced los plantea, ¿no? Es un reto bastante interesante, sobre todo para preservar de alguna manera la memoria de esas historias nativas, y no lo digo nativas por comunidades nativas, sino porque su soporte nativo son aquellas personas que tienen todo el conocimiento y lo transfieren de generación a generación, ¿no? Entonces es todo un reto lograr preservarlo indiscutiblemente para los dos puntos de vista que su merced lo plantea. Y bien, doctor, tenemos la tercera pregunta, la hace Diego Alejandro Mora, y él nos dice: ¿cómo cree que debería realizar los procesos de archivo el Centro de Memoria Histórica? ¿Desde el archivo documental o un archivo monumento? Para que se conserve o interprete la historia sin que se sujete a estructuras de poder que invisibilicen las representaciones de las víctimas del conflicto armado. Bien, yo creo que un archivo de memoria histórica en un país como Colombia, viendo las particularidades del conflicto en Colombia, sus raíces regionales, sus condiciones regionales, tiene que ser un archivo de memoria histórica con un fuerte criterio territorial.
Y cuando hablamos de un criterio territorial, es no solamente que tenga en cuenta una circunscripción en términos geográficos, ambientales, sino que reconozca las especificidades culturales, los modos como en determinados lugares se entiende la posibilidad de tramitar el recuerdo y el olvido, los objetos que serían valiosos, donde están, si se quiere, impresas las trazas de lo que ha sucedido. Y en ese caso no podría ser un archivo centralizado donde hay un criterio único estandarizado que prácticamente se convierta en una criba para todos los archivos, para todas las posibilidades de expresión de la memoria regional, sino que tendría que irse muy a expectativas territoriales, locales. Hay regiones donde el conflicto se ha ido atenuando, eventualmente estas iniciativas de memoria histórica llegan cuando, por así decirlo, se ha instaurado una suerte de normalidad y el conflicto mismo ya no se ve tan de frente y entonces como que lo que está asociado a él no está tan evidente. Y hay otras pues donde el conflicto está entero, se mantiene, y donde la gente lo recuerda y lo tramita, por ejemplo, a través de objetos. Entonces ahí las distinciones entre el museo y el archivo se vuelven problemáticas porque no se podría poner en el museo no podría estar el objeto y en el archivo no podría estar el documento porque al desagregarlos se amputaría parte de su verdad, ¿no? Entonces, esas serían las estrategias que debería tener un archivo de memoria histórica en las circunstancias en las que se da el conflicto en Colombia, ¿no? Claro que sí, doctor. Bastante importante lo que acaba de mencionar de no desagregar el archivo y los objetos que acompañan este archivo por algunas teorías modernas precisamente de hacerlo de esta manera para tener por un lado el museo y por otro lado el archivo. Doctor, agradecerle nuevamente por estar con nosotros en este espacio. Sin duda alguna ha sido una excelente exposición. Esperamos que nos pueda volver a seguir acompañando en estos escenarios. Claro que sí, Valeria. Gracias por la invitación, gracias al centro, a la división y bueno, y un saludo a todos los que escucharon esta intervención, a los que hicieron las preguntas, todas muy interesantes y bueno, que nos volvamos a ver. Claro que sí, doctor. Entonces, un feliz día, un feliz resto de tarde. Muchas gracias.